Hola amigos, buenas tardes. La actualidad de hoy ha sido lo más que se lo ha tomado el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, en lo referente a aquel discurso de ayer de Javier Milei en la fiesta esta que había organizado Vox, que hablando en su discurso pues había hecho referencia a su esposa, Begoña Gómez. No lo ha dicho como nombre de Begoña Gómez, ni siquiera ha nombrado a Pedro Sánchez. Ha ido explicando lo que era el socialismo, los males que provocaba el socialismo y de manera indirecta lo ha trasladado hacia España y ha ido haciendo un discurso en el que estaba hablando de la corrupción que pues deriva del Partido Socialista. Y hizo referencia pues de cierta mujer, de cierto presidente de gobierno que es corrupta. Y esto pues Pedro Sánchez se ha sentido aludido. Pero cuando estaba exponiendo el caso de la corrupción, pues ahí en el evento de Vox, en la que asistieron importantes personalidades internacionales, personalidades políticas internacionales, por ejemplo, como Marine Le Pen, habían participado, por ejemplo, la presidenta de Italia, la presidenta del gobierno de Italia, Giorgia Meloni, desde la distancia, telemáticamente, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y en fin, una serie de personalidades que es lo que forman, pues, en Europa, en el Parlamento Europeo, esto que denominan el grupo conservador y que son todo lo contrario a Agenda 2030. Pues bien, cuando Milei habló, hizo referencia a la corrupción que salpica al gobierno español, llegando a tocar a la esposa del señor este que ha necesitado tomarse 5 días para pensárselo, 5 días para reflexionar. Y entonces Pedro Sánchez se ha sentido muy aludido, a pesar de que cuando Javier Milei estaba exponiendo este discurso de las maldades del socialismo, pues casi todos los asistentes en el pabellón de Vista Alegre, donde Vox estaba celebrando su cónclave, pues se levantaron para aplaudir a Javier Milei, presidente de Argentina. Esto ha derivado en una crisis diplomática en la cual ha tenido que salir el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha dicho pues, que esto no se le puede decir a la mujer de Pedro Sánchez y que esto era un insulto a España y a las instituciones públicas, cuando realmente no ha sido así, porque Javier Milei lo que ha hecho ha sido un toque de atención en lo que se refiere a la corrupción, básicamente a la corrupción, aunque también la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está acusada también de tráfico de influencias. Y luego no añadimos además el hermano de Pedro Sánchez, que también está pues implicado en casos de corruptelas también. Bueno, pues también se ha defendido Pedro Sánchez y ha ido diciendo que así está haciendo la Convención Internacional de la Ultraderecha. Fijaos, Pedro Sánchez se siente insultado, pero no hay que obviar que la mujer de Pedro Sánchez tiene varias denuncias y hay un procedimiento judicial abierto contra ella. Los denunciantes han sido Manos Limpias, Hazte Oír, el abogado Guisasola, Vox también Vox como acusación particular también participa de este supuesto delito de corrupción y tráfico de influencias por parte de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Entonces ha salido el ministro este y ha causado una crisis diplomática que ha llegado a retirar su embajador en Buenos Aires. Ha respondido Argentina y ha dicho pues que no, que Javier Milei no tiene que pedir ningún tipo de disculpas y que se ha expresado muy claramente. Y bueno, pues ya se sabe el dicho este de que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino que además tiene que parecerlo. Pero las actividades de Begoña Gómez
aprovechándose de ser esposa del presidente del gobierno, pues no están muy claras y cada vez pues están saliendo cosas nuevas, porque el juzgado que está investigando incluso ha mandado a la policía judicial a investigar y pues se tendrá que mirar bien y pues a ver cómo termina esto, porque no puede ser que haya tanta y tanta corrupción. Y no me refiero solo por el caso de la esposa de Pedro Sánchez, sino también por otros casos. Por ejemplo, el caso Coutos, el caso de las mascarillas y variedad de casos de corrupción que hay cada 2 por 3. Se tiene que terminar de una vez por todas con la corrupción. Y esto es lo que está haciendo Javier Milei. Terminar de una vez por todas con la corrupción. Porque como el socialismo va muy aparejado lo de la corrupción. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, fijaos, ha pedido también ayuda a los demás partidos políticos para que defiendan a Pedro Sánchez sobre este supuesto ataque de Javier Milei, haciendo referencia a la corrupción de su esposa. Y en principio el Partido Popular le ha respondido de que, hombre, cuando lo del tema del Sáhara, la guerra de Ucrania, lo que está pasando con Israel y con Gaza, o el tema de Gibraltar, para esto no nos han informado, no nos han llamado para nada. Y sin embargo, sí nos llaman para pues que le apoye de las acusaciones estas que está haciendo Javier Milei contra la esposa de Pedro Sánchez, de la cual el portavoz del Partido Popular, un tal Miguel Tellado, ha dicho que evidentemente que sí, que hay una investigación judicial. Pues hay un supuesto caso de corrupción. Y bueno, que esto es algo que, bueno, para que se tiene que meter el Partido Popular. Pero ya luego, un poquito más tarde, ha salido Alberto Núñez Feijóo hablando de que lo suyo es la moderación, que no le va bien los extremos, tanto del Partido Popular como de Vox. Y ha querido, pues, hacer pretender que él es el partido de la moderación y que no está ni para los insultos, ni para las descalificaciones, ni para los excesos. Pero ojo, que Pedro Sánchez y los socialistas y los comunistas están utilizando otro tipo de insultos. Están llamando ultraderecha o extrema derecha, fascistas, reaccionarios, cuando el partido de Santiago Abascal es un partido democrático y es un partido pues constitucional, no es un partido pues como lo que podríamos llamar fascista, extrema derecha, ni nada parecido. Fijaos también que el propio Pedro Sánchez califica a Alberto Núñez Feijóo y al PP como partido de la extrema derecha. Y yo no sé cómo pues Alberto Núñez Feijóo no llega a ver bien esto. Pero bueno, estos son los insultos. ¿Para qué hay que darle tanta importancia? ¿Por qué le preocupa tanto a Pedro Sánchez que le llamen corrupta a su mujer, aunque sea supuestamente corrupta? Yo me acuerdo, por ejemplo, que a Adolfo Suárez lo llamaban el taur del Mississippi, y el taur es un tramposo jugando a las cartas del póker. Esto lo dijo a Alfonso Guerra, socialista, que llegó a ser vicepresidente con el gobierno de Felipe González, socialista. Lo llamaban taur del Mississippi. Me acuerdo también una vez que cuando Pedro Sánchez tuvo un debate con Mariano Rajoy por lo de las elecciones generales, le dijo a Mariano Rajoy abiertamente que es un corrupto. Bueno, Mariano Rajoy se lo tomó muy a mal que le dijera corrupto, pero se lo repitió por 2 veces, que es un corrupto. Bueno, ¿esto para qué tanto le preocupa a Pedro Sánchez, de que le llaman corrupta a su mujer? Cuando pues varios miembros de su gobierno han insultado de diversas maneras a Javier Milei. Yo creo que lo que ha dicho Javier Milei pues ha sido bastante educado en comparación con todos los insultos que ha soltado el gobierno de Pedro Sánchez. No solo me refiero al de Óscar Puente, que dijo que era un drogadicto, sino también la ministra de no sé qué de investigaciones, que dijo que era un negacionista, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha dicho de Javier Milei que es un ultraderechista o que es un fascista, cuando Javier Milei lo que realmente es un liberal, o un libertario, un liberal. Un liberal es un demócrata completo, no tiene nada que ver con ningún tipo de dictaduras. Esto es lo que tanto le preocupa a Pedro Sánchez. Y además considera que es un insulto a España,
considera que es un insulto a las instituciones españolas, que no es realmente ningún insulto ni a España ni a las instituciones españolas. Javier Milei no ha insultado para nada a España, ni ha insultado a las instituciones españolas, ni ha insultado a los ciudadanos españoles. De alguna manera indirecta, se puede decir, esto sí, decir que ha insultado a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, diciéndole o indicando que es una corrupta. Pero a mí lo que más me preocupa, para mí realmente sí es insultante, es por ejemplo que Pedro Sánchez mienta tanto. Dijo que no pactaría con Podemos, que no pactaría con los comunistas porque no podía dormir. Y al final pactó. Dijo que no pactaría con los separatistas y al final pactó. Dijo que no haría una ley de amnistía porque era inconstitucional y al final lo hizo. Y pues que dice que cambió de opinión. Esto para mí sí que es insultante. Y además, los enormes problemas que hay en España. Por ejemplo, la delincuencia, los ocupas que se ocupan la propiedad privada de los ciudadanos. Esto a Pedro Sánchez no le preocupa. La invasión de los inmigrantes y que está colocando, los lleva como autobuses de Canarias a la península, en avión, luego como autobuses, los va poniendo en hoteles de lujo, cuando los españoles, la inmensa mayoría de los españoles, ni pueden ir de vacaciones. Mete a estos inmigrantes ilegales en hoteles de lujo con todos los gastos pagados y no nos habla de la factura que nos va a costar a los españoles. Y ni siquiera de que se va a hacer con estos inmigrantes ilegales. Aunque de momento se sabe que los van a nacionalizar y que les van a consentir utilizar los servicios sanitarios públicos que pagamos todo el mundo con los impuestos. Esto a Pedro Sánchez no le preocupa. No le preocupa la inmensa cantidad de robos. No le preocupa que los precios hayan subido tanto. Vas al supermercado y es que no llegas a fin de mes porque quedas completamente arruinado. Y también, por ejemplo, el tema de la libertad de expresión. Ahora dice que hay muchos bulos, que si el fango, cuando lo que realmente pretende es poner trabas a la libertad de expresión. Y no solo a televisiones y a periódicos, sino también a influencers o a youtubers. Quiere poner una censura. Y esto es realmente lo insultante y esto es lo que realmente sí preocupa mucho a los españoles. Bueno, pues fijaos una cosa, me hace recordar una cosa. Cuando hubo la Segunda República, porque Pedro Sánchez estaba utilizando mucho el insulto de ultraderecha, fascistas, extrema derecha, reaccionarios, negacionistas, lo que sea. Estos son prácticamente insultos porque no son verdades. Vox no es esto. De hecho, Vox es un partido incluso muchísimo más democrático que el Partido Socialista o con los comunistas o con los separatistas o que el propio Partido Socialista. Es mucho más democrático porque aboga más por las libertades. Quiere que haya muchas más libertades. Está en contra de la Agenda 2030 que nos lleva prácticamente a una dictadura. Quiere bajar los impuestos. Quiere reducir las despesas públicas. Quiere quitar las subvenciones a los sindicatos, a los ONGs y a todo lo que signifique despilfarro público. Y esto es mucho mejor para los españoles. Y además es un partido comprometido totalmente con las libertades, con la libertad de expresión, por ejemplo, de la cual el Partido Socialista de Pedro Sánchez quiere poner muchas trabas. Y además están soportando los insultos extrema derecha, lo repito, extrema derecha, ultraderecha, fascistas, reaccionarios, palabras que van asociadas a dictadura, que esto no es Vox, exactamente esto no es Vox. Y fijaos que estos sí son insultos y estos sí pues son como amenazas, descalificaciones, difamaciones. Fijaos una cosa que ocurrió durante la Segunda República Española. Asesinaron al teniente Castillo, que era un militar, era jefe de la Guardia de Asalto y que estaba muy en línea, muy favorable al Partido Socialista y al Frente Popular. Fue asesinado, se dice, por unos militantes de derechas, no se sabe si era un partido católico o de la Falange o de algunos republicanos de derecha, no se sabe exactamente. Y en represalia, luego se asesinó a Cabo Sotelo. Fijaos una cosa, en las Cortes españolas de antes de la guerra, Dolores Ibarruri, la pasionaria, una comunista, dijo de Cabo Sotelo: esta es la última vez que está hablando aquí, en el Parlamento. O sea que ya le lanzó una amenaza grave. Y evidentemente asesinaron a José Cabo Sotelo. Y a poco de ser asesinado, cuando salió José María Gil Robles,
en el Parlamento, lamentándose el asesinato de Cabo Sotelo, de José Cabo Sotelo, pues expuso una lista de todas las cosas que habían ido mal en España, cosas inadmisibles, desde que ganó Frente Popular hasta un momento, pocos días antes del momento del asesinato de José Cabo Sotelo, porque tenía los datos. Habían cientos de iglesias quemadas y destruidas, cientos de sacerdotes asesinados, cientos o incluso miles de personas heridas, cientos de actos terroristas con bomba, cientos de robos, cientos de huelgas, en fin, todo un malestar terrible que llevó evidentemente a la guerra civil. Y esto pues es porque las distintas fuerzas políticas se estaban provocando una a la otra, ya esto nos llevó. Porque ya la sociedad española se iban radicalizando. Ya las derechas ya tirando a fascismo y las izquierdas tirando a comunismo, a dictadura del proletariado. Fijaos, el que fue presidente del gobierno durante la guerra civil, Francisco Largo Caballero, que era del Partido Socialista Obrero Español, el mismo partido que Pedro Sánchez, dijo que lo que aspiraba era a una dictadura del proletariado, no a una democracia. O sea que el Partido Socialista Obrero Español eran unos dictadores, eran la otra izquierda. Y esto pasó en la historia de España, lamentablemente. Pues esto es la realidad que hubo. Y no se tendría que llegar ya a estos extremos. Pero os lo digo para que podáis comparar por una tontería de que Javier Milei, sin decirlo directamente, sino de manera indirecta, que la esposa de Pedro Sánchez es una corrupta. Bueno, también se quejó Pedro Sánchez de Santiago Abascal, lo que estaba diciendo de que por qué no se ha sacado el gobierno a patadas o a garrotazos. Y esto había dicho Santiago Abascal de que no había sido así por culpa de que el Partido Popular no apoyaba, no estaba por la labor. Porque realmente lo que está haciendo el Partido Popular es apoyar al Partido Socialista, es apoyar a Pedro Sánchez. Porque el Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, ambos los dos son Agenda 2030. Y por esto ocurre esto. Y esto es lo que daba a entender Santiago Abascal. Porque ya este gobierno se le tenía que tirar a patadas. ¿Por qué? Ha subido mucho los impuestos. Consciente de la delincuencia. España se ha convertido en el paraíso de la delincuencia. Los ocupas se apropian de cualquier vivienda y no les ocurre absolutamente nada. Y salen perdiendo los propietarios y mucho. Consciente de la invasión inmigrante. Ha provocado una inflación que nos está arruinando a todos. Las empresas lo están pasando muy mal por culpa de las políticas de Pedro Sánchez, de los impuestos y de las regulaciones. Hay una invasión inmigrante que es muy preocupante y ha disparado el déficit de una manera que nos va a endeudar, que ya es delictiva, porque en estos momentos cada español debemos aproximadamente 90.000 euros. Y esto no es un delito. Nadie viene a España, nadie escoge endeudarse de esta manera tan brutal. Y esto es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Por esto, el gobierno de Pedro Sánchez hay que darle una patada por el culo. Además, el gobierno de Pedro Sánchez está implementando la Agenda 2030, en la que van afectados los ganaderos, los agricultores, las presas las derriban. Os quieren hacer comer carne sintética y también insectos. Os quieren obligar en un coche eléctrico, algo que solo está al abasto de los más ricos, aunque tampoco es algo pues práctico. Y bien, se está apoderando, se los está expropiando, está robando las viviendas que están en primera línea de la playa con la excusa del cambio climático, lo cual como el tiempo esto lo quita, que también os puede robar la vivienda que tengáis en cualquier pueblo de España. Esto lo está haciendo Pedro Sánchez. Ha sacado una ley que según qué ciudades por el centro no puede circular, con la tontería del cambio climático y con las emisiones de carbono. O sea, que Pedro Sánchez está haciendo muchas cosas mal. Nos está empobreciendo a todos los españoles, está limitando nuestras libertades. Además, también se está metiendo con la libertad de expresión. Inventa historias de bulos, de fango,
y no quiere que haya libertad de expresión, porque solo quiere tener los medios afines a él. Y lo quiere controlar todo, asaltando el poder judicial y controlando cada vez más las instituciones del Estado, llevando pues a España a una dictadura. Por eso Santiago Abascal dijo que se tiene que tirar de una patada al gobierno de Pedro Sánchez. Y esto Pedro Sánchez se lo ha tomado como un insulto y ha dicho que esto no es nada democrático. Bueno, no es nada democrático, pero ¿qué cosas se dijeron antes de que empezara la guerra civil? ¿Qué cosas se dijeron? ¿Qué cosas ocurrieron? No se ponía orden, no se hacían bien las cosas. Y inevitablemente llevó una guerra civil. Y porque le haya dicho Santiago Abascal que se tendría que marchar con una patada por el culo, pues tampoco hay para tanto. Y además es bueno que hable tal como lo sienten los propios españoles. Bueno, pues ahora tenemos las elecciones al Parlamento de Europa y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, está intentando poner cortinas de humo tras cortinas de humo, no para de ir poniendo cortinas de humo, y ahora está aprovechando lo de abrir esta crisis diplomática como Argentina. ¿Por qué no quiere que se hable de la Agenda 2030? Porque si se explicara bien sobre la Agenda 2030, no tendría el apoyo de los ciudadanos, que por desgracia no están bien informados sobre el tema de la Agenda 2030. En Europa nos estamos jugando o la Agenda 2030 o las libertades. Por tanto, son nuestras elecciones muy importantes y nos afectan mucho más de los que imaginamos. Santiago Abascal ha aprovechado, creo que hoy mismo, para decirle al Partido Popular, a Alberto Núñez Feijóo, que deje de apoyar al Partido Socialista. Porque se sabe que el Partido Popular y el Partido Socialista en Europa han votado las mismas leyes de la Agenda 2030 y las seguirán votando y van en este mismo plan. Y España, como está dividida políticamente, es necesario que lo que se entiende por derecha se unan. Es decir, que Partido Popular y Vox formen un solo bloque para poder derrotar la Agenda 2030, para poder derrotar la dictadura socialista de la Agenda 2030. Pero Alberto Núñez Feijóo está dando unas respuestas muy ambiguas, en fin, que ya está indicando las pistas de que sigue apoyando, prefiere más apoyar al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, que no a Vox, por lo cual, pues Vox tendrá que ir solo por su propia cuenta y al menos no se podrá decir que no ha intentado una unión de la derecha. ¡Ojo! Nos estamos jugando el futuro de Europa, nos estamos jugando las libertades. ¿Qué queréis? ¿Agenda 2030 o libertades? Porque con la Agenda 2030, con todas las restricciones que nos quieren imponer, con lo de fulminar la industria, la energía, el campo, los alimentos, y además con esto también va incluido la invasión inmigrante que quiere reemplazar la población de toda Europa, como el riesgo de que significa este reemplazo con esta cultura y esta mentalidad, por ejemplo, la de los musulmanes. O bien las libertades y pues preservar la civilización europea. Estas son las dos cosas que nos estamos jugando en las elecciones europeas. Y como ya os he dicho, aquí en España los únicos que están con las libertades es Vox y los demás son Agenda 2030. No os olvidéis que hace unas semanas atrás todo el Parlamento, menos Vox, aprobó la regularización de 500.000 de inmigrantes ilegales. ¿Qué se hacen con 500.000 de inmigrantes ilegales aquí en España? ¿Quién los va a mantener? ¿Quién va a frenar la delincuencia? Además, podrán hacer uso del servicio público sanitario cuando ya funciona bastante mal, cuando ya va muy mal, con lo cual vamos a tener un servicio sanitario mucho peor. Bueno, amigos, pues de esto es lo que quería hablar, que lo de Pedro Sánchez no hay para tanto, que Javier Milei tiene mucha razón, que va muy bien que se vaya hablando de esto porque a nivel internacional pues se van enterando más de que el gobierno español y en especial y bueno, con lo del tema de la esposa de Pedro Sánchez hay corrupción o supuesta corrupción porque se tienen que pronunciar los tribunales, aunque los tribunales de momento ya están con esto. Y también pues que nos estamos jugando o la Agenda 2030 o las libertades. Ojalá que en Europa ganen los del bloque de las libertades y pierdan los partidarios de la Agenda 2030, que no es otra cosa que una dictadura socialista, como muy bien lo explica el presidente de Argentina, Javier Milei, y que es un referente, porque en Argentina antes gobernaban los socialistas,
han gobernado muchas décadas y han llevado al país a la ruina. Y ahora poco a poco Javier Milei está saliendo de esto y volviendo a enderezar las cosas de la Argentina para que pueda ir en el camino correcto y pues haya más libertad y los argentinos puedan pues trabajar y prosperar. Bueno amigos, pues yo estoy del lado de la libertad. Estoy del lado de Santiago Abascal. Estoy en contra de Pedro Sánchez. Por esto soy muy crítico con Pedro Sánchez. Esto no quiere decir que sea militante de Vox, ni mucho menos. Soy independiente. Pero hay algunas ideas, hay algunas propuestas políticas de las que estoy más de acuerdo. Y otras que las encuentro horribles, que nos llevan a una vida a por peor. Y esto lógicamente no los puedo aceptar. Y por tanto es bueno que os los exponga para que tengáis todo un poco más claro, porque las televisiones no os dicen la verdad. Bueno amigos, no me alargo más. Que tengáis una buena noche y hasta el próximo vídeo. Adiós.